Bien, muchísimas gracias. Súper contento de estar aquí hoy día con ustedes, en estos tiempos especiales, en estos tiempos extraordinarios, en que estamos igual juntos, lejos pero juntos. Quiero contarles de un caso clínico. Vamos a hablar un poquito de cómo es mi enfrentamiento en pacientes que tienen cirugía refractiva previa y cuáles son más o menos los criterios que yo uso para poder elegir el lente intraocular. Soy speaker para varias compañías, no tengo intereses comerciales en esta charla. Tengo un paciente de 60 años que consulta porque le rechazaron su licencia de conducir por mala visión del ojo izquierdo. Este paciente está en control regular conmigo desde hace 3 años, más bien por ojo seco. Es un operador de maquinaria pesada, tiene artritis, toma plaquinol, y de los antecedentes que me interesa destacar acá, este paciente tuvo un LASIK el año 2008, si ustedes se fijan ahí, la corrección, hicieron un LASIK menos 0,5, menos 1,75, como lo pueden ver ahí, y el 2012 retocaron ese LASIK, un más 2,75, tenía buena visión, 1,0, después de la cirugía del 2012. Fíjense que cuando consulta conmigo, el paciente, como ustedes pueden ver, no sé si se ve el mouse, ¿o no? ¿Lo pueden Sí, ver? Ya, ok. Bien. Con el ojo derecho tiene buena visión, con el izquierdo sin corrección ve 0,1, y la visión le bajó a 0,6, mejor corregido, el ojo se miopizó bastante. Y ese es su ojo dominante. El examen con el biomicroscopio lo que destaca, aparte del tema del ojo seco que ya les mencioné, que apareció una catarata, que es importante. Al examen, bueno, esto es parte del examen del ojo seco, comprimir las glándulas de meibomium para ver cómo estaban funcionando. Y quiero destacar acá, bueno, el fondo de ojo está normal. Paciente, el requerimiento que tiene, necesita muy buena visión de lejos y necesita ver muy bien el panel del comando de su máquina. Les quiero mostrar un poco para que se puedan interiorizar en lo que al paciente le pasaba. Esto es Chuquicamata, aquí es donde nosotros los chilenos sacamos cobre. El sueldo de Chile se llama esto. Y este personaje, este paciente trabaja ahí. Esos son los camiones que funcionan en la mina. Fíjense el tamaño que tienen. Y este paciente puntualmente trabajaba en la pala, que es esa. Y no solamente tiene un alto requerimiento visual por el tema de la estereopsis que necesita, el cálculo de las profundidades y las tremendas máquinas que maneja, sino que además, porque esta gente trabaja en horarios 24/7, trabajan en la noche, entonces necesitan tener buena visión incluso en la noche. Y además necesita poder ver el panel, este no es el paciente, pero es una foto que encontré, el panel de los camiones. No está al nivel, pero muy parecido a un avión, tienen un GPS, tienen varias cosas y necesitan muy buena visión. Entonces tiene un alto requerimiento visual nocturno. Las quejas de los pacientes después que los operamos de catarata son básicamente tres. Uno es el error refractivo residual, que se opacifique la cápsula posterior, y las disfotopsias. Esas son las típicas tres cosas con las que tenemos que lidiar después que operamos a un paciente de catarata. Y el éxito de cualquier cirugía depende de 4 factores. Uno, que evaluemos correctamente la calidad óptica del ojo. Segundo, que conozcamos las propiedades de cada uno de los materiales, los implantes, en este caso los lentes intraoculares. Definir bien las expectativas con el paciente, de acuerdo naturalmente a los factores que acabamos de mencionar. Y finalmente, tener una técnica quirúrgica perfecta. No me voy a referir a todo porque esto sería larguísimo, pero voy a ir destacando algunas cosas que me interesan. Desde el punto de vista de la evaluación preoperatorio, tenemos que definir cómo está funcionando ese ojo. Y hay varias cosas. Esta diapositiva de repente suena un poco fuerte, pero las cosas que quiero destacar acá es predecir bien el error esferocilíndrico antes de implantar el lente. El tema de las aberraciones de alto orden, que también es importante para poder elegir bien el lente. El tema del ángulo capa, lo voy a mencionar nada más. Y finalmente, todo el sistema en conjunto, la importancia también poder evaluarlo. Vamos con algunas recomendaciones. La primera, cuando queremos calcular el lente, lo primero que tenemos que tener buenas fórmulas para poder hacerlo. Mi recomendación es que usemos dos, o usar la de Lion Master 700, que es la que nosotros tenemos, o usar la nueva fórmula de Barrett 2K, la versión nueva. Acá les dejé los sitios web para que ustedes lo puedan ver. Hay algo nuevo entretenido que se los quiero mostrar en esta fórmula, ahora pueden considerar la cara posterior de la córnea. Si ustedes se fijan aquí, ustedes entran al link que yo les mandé, y ustedes presionan aquí donde dice calcular. Después que llenan todos los datos, ponen calcular, y aparece acá la medición de la cara posterior, de la curvatura de la cara posterior. Ustedes le dan clic ahí, ¿no es cierto? Le dan clic ahí, y aparece una nueva pantalla donde me permite poner esos números que antes no me permitía hacerlo. Está bien entretenido. Uno puede poner los números del Pentacam, que es el que yo uso. También me aparecía del IOL Master nuevo, que no lo conozco, que parece que mide la cara posterior. Eso respecto a la esfera, la medición de la esfera, pero también si estamos pensando en un lente tórico, un paciente que tiene un astigmatismo importante,
Fíjense que la Barrett 2K Toric también incorporó lo mismo. Tiene dos cosas interesantes la fórmula como la replantearon. La primera es que nos permite poner varias queratometrías. Por ejemplo, mi default es mi autoref, el master y Pentacam. Pongo las tres. Y ahí para poder hacer la medición. Y además me permite ingresar la cara posterior, tal como lo vimos, y acá me da varios equipos, acá me da incluso más equipos para poder medir bien la cara posterior. Yo creo que esto es muy importante cuando queremos hacer un buen cálculo del lente, porque aquí podemos cometer errores importantes. Después, para evaluar el astigmatismo irregular, tenemos, yo personalmente uso el Pentacam, les quiero dar algunos consejos de lo que yo hago. Los estudios dicen que los pacientes, por ejemplo, cuando vemos las aberraciones de alto orden, los pacientes que tienen buena agudeza visual, que llegan sin corrección, pacientes normales, a 20/20, tienen aberraciones de alto orden, menos de 380 micras. Pacientes post-LASIK con agudezas visuales 20/20, sin halo, sin disfotopsia, digamos, llegan a normalmente tienen menos de 580. Y los pacientes que se vuelven más sintomáticos son los que tienen en promedio más de 1310 micras de aberraciones de alto orden. Entonces yo siempre me fijo aquí, cuando yo pido el Pentacam, le pido a los tecnólogos que me impriman las aberraciones de alto orden. En estos otros casos, sobre todo en este último, cuando las aberraciones de alto orden son muy altas, ahí hay que tener mucho cuidado del lente multifocal. El EDOF hay que pensarlo bien, sobre todo si es más de 1000 micras. Ese es como el número que yo tengo mágico en la cabeza. Más de 1000 micras, cuidado. El ángulo capa no me lo voy a saltar, pero este es un tema que es mucho más importante, no para el lente que quiero hablar ahora, sino que es más importante para los lentes multifocales. Pero si tiene más de 0,6 milímetros de ángulo capa, multifocal es mala idea. Ese es el concepto que les quiero transmitir. El OCT macular yo creo que es un examen que tenemos que pedir siempre si estamos pensando en un lente trifocal, multifocal, qué sé yo, todos los lentes premium. Este es un examen que tiene que ir, no nos podemos llevar sorpresa. Este es el estudio que yo hago antes de hacer un LASIK. Le pido a todos los pacientes del Keratograph. El HD Analyzer me sirve mucho para ver la superficie, para ver el tiempo de rotura lagrimal, que ya se los voy a mostrar al final. Me gusta mucho este examen. El Live Master, como ya se los mencioné, a todos los pacientes les pido recuento de cero, el Pentacam con los mapas rométricos y el OCT macular. Dos cosas respecto al lente intraocular, ya que los tiempos son acotados. Solamente quería hablarles de que es importante cuando vamos a poner un lente intraocular conocer lo que estamos usando, conocer el implante que vamos a poner. Y tienen varias características, a mí me gusta dividirlas en estas cuatro, y conocer cómo se comporta desde el punto de vista de la aberración esférica, la aberración cromática, qué niveles de disfotopsia tiene cada uno, y el MTF, que es la calidad del contraste del lente. Eso da para una charla entera sola. Solamente porque estamos hablando de LASIK, decirles que la compensación de la aberración esférica es uno de los factores, probablemente no el más importante, pero sí un factor que cada vez más vamos a tener que ir considerando. Y esto no, es nada más, se los voy a mencionar para recordarles. La aberración esférica en la córnea es más o menos 0.274 micras, eso equivale a un valor Q, una felicidad de menos 0.26. Y los lentes normalmente tienen cada uno una distinta corrección de este número. Por ejemplo, los Technics, toda la línea Technics, Symphony, iHands, corrigen menos 0.27 micras, los de Alcon, Acrisoft, Panoptix 0.20, y los esféricos, que tienen aberración esférica 0, o sea, Q0, tienen una aberración esférica de 0.25 micras. Acuérdense que el valor Q y la aberración esférica son menos primos, pero no son exactamente iguales. Si, por ejemplo, quiero en un paciente, les voy a mostrar aquí, en un paciente que no tiene cirugía refractiva, normalmente uno intenta llegar más o menos a estos números que se compense, que queden 0, estos dos funcionan muy bien. En un paciente, espérenme que no avanza, ahí avanza. En un paciente con un LASIK hipermetrópico, es que inventé cualquier número. Por ejemplo, si el paciente después de un LASIK hipermetrópico quedó con la córnea hiperprolata, que es como normalmente quedan, y ustedes se fijan cuando yo hago el cálculo por acá abajo, en un LASIK hipermetrópico, el lente que queda con una aberración esférica más cercana al 0 son los lentes esféricos, por eso esa recomendación. Déjenme ver si pasa, porque no me están pasando los diapos. Y en el LASIK miópico, que la córnea me queda más oblata, aquí como partimos, los lentes que quedan, ahí podemos, la verdad, elegir, estos dos funcionan muy bien. Ahí podemos usar cualquiera de las gamas que usamos normalmente. O sea, para el hipermetrópico, la recomendación siempre es tratar de usar un esférico. Aquí me trato de avanzar la diapo. De las expectativas del paciente, esto es importante porque aquí les quiero contar un poco cuáles son los lentes que yo uso. De los monofocales, los que uso son los que están acá, los Acrisoft, Clarion, Technics. De los monofocales, EDOF refractivos, que es el iHands, que voy a hablar cortito. De los EDOF difractivos es el Symphony el que más uso, y el Panoptix el de los multi o trifocales. Esta es mi experiencia con el iHands. Es un lente que
hay poca información todavía en Internet, hay pocas publicaciones, así que les quiero contar mi experiencia. Es un lente monofocal, acrílico, hidrofóbico. Es capaz de extender el foco, o sea, produce una extensión del foco a través de una modificación en la esfericidad de la cara anterior del lente. Es una modificación en forma paulatina, sin ningún anillo. En mi experiencia tiene muy buena agudeza visual de lejos, no tiene disfotopsia. Es muy parecido a lo que pasa con el Acrisoft o con los lentes monofocales. Y aquí viene un poco la gracia de este lente, que da una agudeza visual intermedia que es funcional, y quiero que entiendan bien mi sensación. Sin ser una visión intermedia fantástica como podría ser la del Symphony, este lente sí da una visión de cerca, perdón, intermedia, que los otros lentes, que los monofocales no están dando, y da un rango bastante bueno, sobre todo para los pacientes como el que les estoy presentando ahora. O sea, funciona muy bien para el computador del PC, no para el teléfono acá encima, pero sí para la distancia del brazo estirado, funciona muy, muy bien. Ahora, como no corrige el cerca, naturalmente hay que dejarle antojos de lectura. Y algunos datos nomás en el IOL Master, si quieren probarlo, el modelo del lente se llama ICB00, pueden usar los mismos números del técnico monofocal clásico, aquí se los dejo, y apuntar a metropía. Voy a saltar esto porque quiero contarles cómo termina el caso, pues ya que estamos en el tiempo. Recordarle entonces, teníamos este paciente que tenía dos LASIK, un LASIK miópico y un LASIK después hipermetrópico. Y mostrarle aquí, bueno, yo lo venía siguiendo por ojo seco, el paciente ya lo tenía bastante bien compensado, sí, y el OSI me estaba dando, esto era en relación a la catarata que tiene, el otro ojo se veía bastante bien. La evaluación del film lagrimal, bueno, acá está el queratograph que yo les dije, y acá está el vision breakup time que tenía, en un ojo duraba 4,5 segundos, en el otro 5 segundos. Este examen me parece muy, muy bueno. Después también esto es para una charla completa, pero creo que es importante tenerlo antes de cirugía refractiva. Este examen es muy importante. El eye trace, vámonos al ojo izquierdo, me decía, esto es como lo que adivina el eye trace, me dice, este paciente debe tener doble visión, debe tener visión borrosa, debe tener halo, glare, destello, etcétera, pero no me aportaba tanto. Aquí el eye trace me aportaba con este índice de difusión del lente, que básicamente me dice que tiene una catarata. En el Pentacam un par de cosas. Fíjense que acá hay un problema. Este paciente tiene un LASIK miópico y un LASIK hipermetrópico. La pregunta del millón: ¿qué fórmula voy a usar? ¿Voy a usar una fórmula para el LASIK hipermetrópico o para el LASIK miópico? Bueno, uno de los trucos que uno tiene que hacer es ver cómo está la fericidad de la córnea. Claramente, lo que está predominando acá, acuérdense que se los dije, por eso se los destaqué antes, la córnea normalmente tiene como 0.26, 0.27, y esta está más hiperprolata, o sea, lo que está pasando acá es que el ojo se está comportando como un ojo con LASIK hipermetrópico. Por lo tanto, lo tengo que considerar después. En los perfiles, si ustedes se fijan, los perfiles, el CTSP, y se ven bastante normal, el Bering Ambrosio se ve normal, da la impresión de que este paciente no lo hubiesen hecho ningún láser. Después, las relaciones de alto orden están a un nivel moderado. Aquí podríamos haber puesto un Symphony, por ejemplo. El IOL Master, y esto para terminar, miren lo que me da. Las fórmulas del LASIK miópico me estaban dando números bastante más grandes. TrueK me da más o menos parecido para los miópicos, y como yo decidí jugármela por el LASIK hipermetrópico, bueno, usé la fórmula TrueK hipermetrópico con corrección de la cara posterior, que me dio un 18.5 y me fue muy, muy bien. Entonces, aquí el paciente naturalmente le expliqué, hablamos del tema, pusimos el lente en el ojo izquierdo y quedamos muy bien. Sin corrección quedó 0.9, con un poquito de estigmatismo, esto es un menos 0.25, menos 0.5, 110. El paciente quedó muy, muy, muy contento. Ahora tenemos que decir qué vamos a hacer en el otro ojo. Esto es lo que le mostré al principio, el éxito quirúrgico, no olvidarlo. La técnica quirúrgica tiene que ser perfecta en todo este tipo de lentes. Y quería darle las gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. No sé qué hacemos, Luis. Estamos abiertos a preguntas, las dejamos todas para el final. Mauricio, gracias. Mira, lo que podemos aprovechar, porque son temas, yo creo, también un poquito diferentes en cuanto al lente, quizás aprovecharlos, en este caso al panel, si alguno de ustedes han tenido experiencia con este lente, y quizás algunas cositas, por ejemplo, como yo pienso que Mauricio mostró, el HD Analyzer, creo en cortas palabras, los otros son creo que aparatos más comunes, pero quizás hay gente que no conoce, por ejemplo, el HD Analyzer y que no conoce el lente. Ahí, opiniones, por favor. O sea, el HD Analyzer a mí me parece un equipo tremendamente bueno. Lo que mide es la función de transferencia modular,
que para hacerlo en español simple, es la calidad óptica que tiene, en este caso el ojo que vamos a operar. Me gusta porque mide la calidad óptica completa. Cuando uno pide un Pentacam, por ejemplo, me da solo la córnea. El que lo podría, de alguna manera, el que podría estar más cerca podría ser Light Trace, pero usa otra tecnología. Y tiene Light, me parece muy bueno porque además me permite predecirle en forma gráfica al paciente cómo va a ser más o menos, cómo ve ahora y cómo debiera ser su visión después. Eso por un lado. Y también tiene el otro módulo que les mostré, que es súper bueno para los pacientes, por ejemplo, que se quejan, dicen, les voy a poner el siguiente ejemplo, uno le pone un lente, un trifocal, y el paciente dice, no, veo bien, pero la verdad que veo bien y se me pone borroso a cada rato. Claro, ese paciente quizás no fue bien evaluado y tiene un V-Boot que es muy corto, entonces ese paciente no va a andar bien con un lente multifocal. No sé qué opina el resto del examen, del Perfecto. Ahí justo, mira, Mauricio, ahí quisiera caer, por favor, Roberto, Gerardo, Lucho el Bueno, Takashi, ¿alguna opinión? Fernando, por favor. Acá estos son los minutos que podemos aprovechar justo antes de pasar al otro caso. Y eso. Roberto, yo después de preguntar del lente. ¿Cuántos lentes pusiste ya, Mauricio? ¿Unos cuantos de estos de Hans? Llevamos, con el equipo hemos puesto 6 o 7 pacientes, tenemos ya unos 13, 12 o 13 lentes. ¿Y cómo? Yo puse 2 nada más, y tengo bastante expectativa con este y con el Vivity. ¿Cómo los ves vos para la media? O sea, ¿tenés alguna pesquisa de cuánto llegan a leer de cerca o algo de eso? ¿Llegan a lectura de qué y a cuánto? ¿Sabes lo que pasa, Gerardo? Que creo que sería un poquito irresponsable. Quiero ser bien honesto, tengo la sensación de que tiene una visión intermedia, como les puse ahí. Yo sé que la industria siempre presiona y dice, no, la visión intermedia de este lente es fantástica. La verdad, no, fantástica no es, pero es buena. Y si uno lo compara con un monofocal, naturalmente tenemos una ventaja grande. Y si uno lo compara probablemente con un Symphony, claro, no llega quizás a las mismas visiones. El Symphony incluso da algo de visión de cerca. Pero mi sensación, sin haberlo medido todavía, porque los números son muy pocos, Gerardo, sería irresponsable decirte, no, mira, no sé, con tanto por paciente, la verdad que es mi feeling nomás, pero mi feeling en serio es que este lente, si se le explica bien al paciente, es un lente que no está, entiendo, a los mismos valores que Symphony, o sea, es un lente que vendría aparentemente, tiene un nicho bien especial y me gusta mucho. Como el monofocal, tengo entendido que sale, ¿no? Sí. Un poquito más que el monofocal. Es importante aclarar porque dentro del nuevo segmento, este es el que más parecido a un monofocal es. Y después tenemos el Vivity y el Isopure. El Vivity y el Isopure van a hacer competencia pronto, ya están. Y tienen una construcción óptica muy parecida con aberración esférica, pero te dan un poco más de fuerza y dan un poquito más, es como una intermedia más fuerte y llegan un poquito de cerca, no con un cerca como un trifocal ni cerca, obviamente, pero este viene a ser como un monofocal plus, con un poquito, así que está bueno, es un segmento que va a crecer mucho. Yo le hago una pregunta a Mauricio, sí, que no le vi dentro de los parámetros de escogencia. ¿Tienes en cuenta el diámetro de la pupila en condiciones mesópicas? Perdón, ¿me oíste, Mauricio? No entendí la pregunta. Acá estoy, sí. ¿Que tienes en cuenta el diámetro de la pupila en condiciones mesópicas? La verdad, o sea, no lo mostré porque eso lo considero más cuando estamos hablando de lentes, cuando estoy pensando en lentes que sean trifocales o un Symphony. Pero este lente se comporta muy parecido al monofocal. Entonces, la verdad, no tengo mucha más alternativa y en este caso mi experiencia es que no tiene tanta importancia. Yo sin duda pienso que cualquier lente monofocal que no tenga la estructura y no tenga los anillos se va a comportar mucho mejor con pupilas grandes, naturalmente. Los anillos, todos sabemos, en condiciones mesópicas aumenta el tamaño de la pupila y aparecen las disfotopsias. Este lente perdona muchísimo eso, perdona muchísimo el tamaño de la pupila. Sí. También eso podría ser una buena elección, pacientes que tienen pupilas grandes. Este es un buen lente para eso también. Otra cosa, un comentario. Fue... Sí. A ver, comentario, Roberto, por favor. Tenía un perfil, el paciente que operaste tenía un perfil hipermetrópico y lo que le agregaste es un perfil más incurvado en el centro con este tipo de lente.
que yo creo que en un caso el perfil hipermetrópico no era muy marcado por la topografía que mostraste, pero en un caso de muy marcado realmente puede transformarse en una curva muy parecida a un presbilásic. En el caso de que la hipermetropía corregida fuera más importante, y ahí podría tener un poco problemas con la agudeza visual lejana, digamos, podría perder calidad. Pero en el caso tuyo, como no ha sido el perfil hipermetrópico muy bueno, la adición que ha tenido, que generalmente es de menos de una dioptría, más la que tenía, que también parecía que era menos, bueno, evidentemente no le modificó mucho la mejor visión, porque creo que estaba con 9 décimas, me parece. Pero bueno, yo creo que habría que tener cuidado si el perfil hipermetrópico es más agresivo. Sí, Takashi. Sí, la verdad que... Ahí. Gracias a todas las personas presentes. Empecé a estudiar español, pero todavía se habla muy poco. Yo entiendo casi un 80%, so I will speak English a little bit, okay? So for biometry cases, I use Aura, and I plan for better 2K, as was people saying. And I think I agree with Dr. Scaff about the mesopic pupil, because it has always a way to know if the person post-refractive surgery can see starburst, glare, halo, if the pupil is very big. And I have 2 papers that I presented in ESCRS where I compare different astigmatism in Symphony, where we see the tolerance of this lens. So depending on astigmatism, he doesn't have tolerance, but usually at 90 degrees, he has more tolerance. And one more thing, I compared a patient with a big pupil with Symphony and with the small pupil. And with big pupil, the visual acuity for far was better than the small pupil. So the defocus curve for larger pupil was better than small pupil. So I think that there is a change there. About decentration, I think the median average is 0.42, but 0.8 is usually the one that does low visual acuity. So I think on this case, yeah, Symphony should be better. And I think Kappa before the surgery doesn't count too much, but by Aura, we can see how centered and how is the refraction in the surgery. So I agree that technology will help, and I think it's a great case. Thank you very much. Gracias, Takashi. Sí, hay una cosa importante que mencionó Mauricio, creo, en la historia, y fue que un paciente, primero, es un paciente con artritis, por lo tanto, es un paciente que va a tener alteraciones de la película lagrimal, por lo tanto, los multifocales y trifocales se van más lejos, importantísimo. Y el segundo punto que mencionó es que es un paciente que trabaja en minas. Estos pacientes que trabajan en minas trabajan en altura con climas mucho más secos todavía de lo normal, ¿sí? Es lo mismo que ocurre muchas veces en Perú, ¿no? Entonces, otro punto quizás interesante, alguien que quiera agregar más, o Roberto, o Roger ahí, la experiencia con el HDA Analyzer, que lo que también que mencionó Mauricio, nosotros también lo utilizamos. ¿Qué tal ustedes? ¿Los utilizan rutinariamente? Roger, hablamos. Sí, bueno. ¿Ahí? Bueno, la verdad que lo hacemos. ¿Estoy escuchando? ¿Me escuchás? ¿Me escuchan, no? Sí, te escucho. Sí, Roger. ¿Me escuchan bien? Bien. No, nosotros lo usamos de rutina. Sí. Todo paciente en la clínica cuando entra tiene su refracción, su pentacam y un estudio de H-Analyzer. Eso es parte del perfil del paciente. Nosotros usamos el programa que mostró Mauricio, pero nos guiamos más por el sistema de patrones. Yo creo que el sistema de patrones nos da un plus porque para el que no está en el tema, la posibilidad de clasificar al paciente de 1 a 5, dependiendo de los patrones, nos hace que hablemos con números mucho más concretos y que tengamos una separación entre cada patrón más fuerte. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre un paciente que tiene 6 segundos o uno que tiene 7 segundos?
para tomarlo positivo para un multifocal o no, es como que te quedás con un número que tiene un límite muy delgado, una línea muy delgada. En cambio, cuando uno habla de patrones, vos ya sabés que un patrón 1 es un patrón 1, un patrón 3, y habla mucho también de la recuperación en el parpadeo. Por eso nosotros nos olvidamos mucho, pero bueno, me parece que está muy bueno. Una cosa nada más, perdón. La gran diferencia con aberrómetros, como por ejemplo el Tracy que mencionó Mauricio, es que el aberrómetro solo mide aberraciones y presume, hace justamente algo que se llama una convolución matemática para interpretar a través de esas aberraciones, que generalmente son corneales, el resto de la película que ocurre en el ojo. Presume lo que es el scattering y todo eso. Cosa que es un error, seguía nada más que el wave error. En cambio el H-Analyzer, a través de escala de grises, toma una imagen de doble paso y justamente con eso interpreta realmente con la degradación de la escala de grises lo que está pasando. Pero bueno, eso obviamente es para toda una charla. Sí. Excelente. Bueno, vamos con el tiempo. Hola. El siguiente speaker, lo presento, es Ernesto. ¿Estamos bien? No. Sí, hola. Estamos bien. Ernesto, ¿estás por ahí? Necesito que Mauricio deje de compartir la pantalla. Te dejamos de esto. Espérame, poner en pausa. Déjame ver qué apretar. Estoy apretando cualquier cosa. ¿Funciona esto? ¿Sí o no? No, tienes que ir arriba. Arriba. Eso. Pausar grabación, ocultar panel. Vamos para arriba. Arriba, Mauricio. Hay un botón rojo. Se dio options y... Tócalo. De ahí lo pillé. Hay un cuadradito rojo. Grande Ernesto. Grande Ernesto. Sí. Gracias. Sí. Bueno. Y bueno, y que Chente trabaje un poco. Ernesto, déjame presentarte a los fans. Muchas veces hay algunos que no te conocen, ¿sí? Raro, pero es. Entonces, bueno, yo presentaba al doctor Ernesto Otero, es profesor titular del segmento anterior de córnea y refractiva de la clínica Barraquer. Y así que, Ernesto, vamos con el tema. Bueno, gracias Lucho, gracias a Pepe por invitarme, y a Lucho Scaff y a Gerardo. Quería antes de hablar, estoy de acuerdo con Roger. Nosotros también tenemos el HD Analyzer y nos guiamos por los patrones. Yo creo que influenciados por Roger, porque él fue el que nos introdujo y lo usamos. No lo usamos de rutina, pero también lo usamos. Y a Mauricio, que me pareció un excelente caso, creo que era un caso ideal para el IHANS, que no lo tenemos aún en Colombia, pero creo que era el caso ideal. Estos son mis conflictos de interés. Soy speaker para Johnson & Johnson. Mi esposa trabaja para Johnson & Johnson. Tenemos acciones de Johnson & Johnson, entonces obviamente tengo ese conflicto. Les voy a presentar el caso. Este es un caso de un hombre de 67 años que vive en el año 2015, músico, que tenía la historia de cirugía refractiva de LASIK miópico previo a la consulta, más o menos unos 8 años antes de la consulta. Él había sido paciente de la clínica y por eso tenía acceso al defecto refractivo que tenía antes de la cirugía, y era una miopía alta. Y esto es importante porque como la charla es de lentes intraoculares al extremo, pues cuando uno opera a alguien de 3 dioptrías o el caso que mostró Mauricio, pues esas córneas realmente son córneas relativamente normales que no tienen un cambio muy grande en su anatomía, en su prolaticidad, y entonces pues no es tan difícil calcular el lente. Estos casos más miopes son más difíciles, obviamente por los cambios que hay topográficamente de la córnea. Entonces se tiene una catarata con una visión de cerca de 0,5 m, de lejos de 20/400. Las gafas que utiliza realmente no le sirven mucho, 10% tienen, y es muy importante acá ver que tiene una queratometría que es con tendencia a la esfericidad. Eso obviamente nos habla
bien de la córnea y tiene un defecto esférico de 6 dioptrías debido a la catarata con una máxima visión de 0,25. El examen físico realmente no tiene mayor importancia, tiene un flap de queratomilosis anterior, tiene una catarata N5, por eso en la clasificación de Rafael Barraquer, por eso su agudeza visual tan pobre. El fondo es sano, tiene una atrofia del epitelio pigmentario retiniano, una mácula sana, un nervio óptico en general sano. Entonces estos pacientes obviamente debemos tratarlos como catarata y como refractivos si la opción que queremos darles es una opción refractiva. La endoteliografía, como se dan cuenta, es bastante normal. Una córnea obviamente más delgada debido a la ablación que tuvo con anterioridad, pero el conteo celular y todo es relativamente normal. El Pentacam es también normal. Vemos en el mapa sagital una córnea plana en el centro, post KM miópica, un adelgazamiento central por la ablación, la cara anterior y posterior está bien. Tenemos un valor de Q que realmente no aporta mucho, no hay gran esfericidad en este caso, y una córnea con tendencia a la esfericidad. Y este es importante porque es el Holiday Report y yo no voy a hablarles de fórmulas, pero voy a hacer énfasis en dos cosas. El reto con estos pacientes realmente está en determinar el poder central de la córnea, que es por donde el paciente va a estar viendo y que es el reto en los pacientes con cirugía refractiva, es poder determinar ese poder real de la córnea para poder lograr un cálculo adecuado. Y aquí es importante el Holiday Report porque nos va a dar esta medida que es la distribución de los poderes en la córnea, en las distintas zonas, y nos va a dar dos valores importantes, que es el pico más alto, que es este valor acá, y nos va a dar el promedio del 65% a un tamaño de 4 milímetros, que es básicamente lo que nos va a ayudar a determinar el poder de la córnea. Entonces aquí tenemos que el RK 65 o el Equivalent K Readings, el 65% es de 36.1 y ese es un valor muy importante para el cálculo del lente. Lo otro es la topografía corneal, en la cual, pues aquí esta es una topografía de superficie basada por videoqueratoscopía. Y aquí miramos varias cosas que son importantes. La primera es el centraje de la ablación, que es perfecto en este caso. Obviamente es una córnea con un gran aplanamiento central debido a la gran cantidad de tejido que se le quitó, pero es una córnea con una tendencia a la esfericidad. Se dan cuenta una diferencia entre la queratometría más curva y la más plana de 0,17. Y aquí es importante, y esto lo vengo haciendo desde el 2003 a raíz de una conversación con George Warren y con Jack Dorick en Nueva York, que salimos a cenar y estábamos hablando de determinar el poder de estos pacientes, y es realmente saber cuál es el poder central de la córnea. El gran problema con estos topógrafos de videoqueratoscopía es que no miden el centro, sino extrapolan. Este Scout específicamente mide el milímetro central, o sea que lo que extrapola es bastante preciso, y aquí me gusta buscar dos valores. El primero es poner el cursor en el punto más plano de la córnea, que en este caso es de 35.48, y poner el cursor en el centro de la córnea, lo cual me da un valor de 34.26. Y antes de que saliera el Holiday Report y todos los avances con el Pentacam para medir el centro de la córnea, el valor que yo utilizaba es el valor más plano de estos dos, dependiendo obviamente de qué tan homogénea sea la ablación y la córnea, con muy buenos resultados. Entonces el cálculo del lente se hace, si se dan cuenta aquí, en ese entonces todavía no teníamos el 700, entonces teníamos el 500, pero si se dan cuenta aquí anoté la K más plana según el Scout desde 34.26 y 35.55. Entonces ahora sí podemos ver qué fórmula podemos utilizar, y ya la fórmula va a depender, pues si el ojo es un ojo miope, sabemos que la fórmula, la Barrett Universal 2 funciona perfectamente en todo el espectro de los tamaños de los ojos. La SRKT también funciona muy bien en el espectro de los tamaños normales medios altos. Entonces, en ese entonces no tenía
la barra universal 2, lo calculé con SRKT y el poder indicado para el lente de foco extendido, que fue el que escogí en este caso, es un poder de más 21 y más adelante les voy a hablar por qué escogí este lente en este paciente. Este es el resultado postoperatorio a los 8 días. Como se dan cuenta, tiene una agudeza visual de 0.67 sin corrección, con una agudeza visual de cerca de 1.25 m. Está en neutro, con 0.67 su visión no mejora. Y aquí ustedes se dan cuenta que el optómetra circula que la visión de cerca o derecho. Obviamente un paciente miope toda su vida, estaba miope de 6 dioptrías, pues ve a 10 centímetros, ve 0.5 m y este lente pues le da una visión intermedia muy buena y una visión cercana con la que se pueda defender. Entonces, al principio, estos pacientes que han sido muy miopes les cuesta mucho trabajo y no solamente pasa con estos lentes, sino con los bifocales y los trifocales vemos exactamente lo mismo. Este es el resultado 3 años después. Si se dan cuenta, está en 0.80 con 0.5 m y aquí es importante, que es lo que me gusta con estos pacientes, es siempre pecar un poquito hacia el lado miópico. Mi experiencia es que si los pacientes refractan algo miopes y así manifiesten en neutro, aquí manifiesta 0.50 m, pues la visión lejana se mantiene muy bien y la visión cercana se mantiene bien también. Entonces la pregunta es, ¿por qué escoger un lente de foco extendido en este paciente? La respuesta es básicamente, y traigo esta diapositiva, lo que más impacta el MTF o básicamente la calidad visual de los pacientes es el desenfoque. Aquí esta tabla compara un lente esférico, un lente asférico con tecnología acromática y obviamente entre más aberraciones se corrigen, pues el MTF es mucho mejor. Sin embargo, la corrección de la aberración esférica depende mucho del centraje del lente y ahí está lo que Mauricio hablaba del ángulo capa y dónde vamos a centrar ese lente. En cambio, la corrección cromática no depende del centraje, sino afecta igualmente a todo el mundo. Pero lo importante acá es ver que cuando hay un desenfoque de 0.5 dioptrías, sea hipermétrope o miope, el MTF cambia casi a la mitad del valor. Y entonces, por eso es tan importante que tengamos una precisión en el cálculo del lente. Y la ventaja del lente de foco extendido es que por su curva de desenfoque, en el cual, si se dan cuenta, cuando está en 0, pues tiene una gran visión lejana y se comporta como se debe comportar, con una buena o muy buena visión intermedia y una aceptable visión próxima. Aquí vemos que en 2.5 dioptrías cae a 0.3, entonces obviamente sacrifica, pero si nos equivocamos en el cálculo del lente y tenemos que pecamos por el lado miope y nos corremos 0.50 hacia el lado de miopía, la curva de desenfoque se corre hacia la derecha, entonces, como se dan cuenta, el lejos no sufre, sigue siendo un logMAR de 0 o un 20-20, y lo que pasa es que favorece la visión próxima, y por eso hablaba de que me gusta que los pacientes refracten a menos 0.50. Si además pecamos aún más y nos equivocamos en el cálculo del lente y quedamos con una dioptría de miopía, pues la curva se va a corregir aún más para la derecha, empieza a sacrificar la visión de lejana, pero empieza a favorecer mucho más la visión próxima. Si pecamos hacia hipermetropía, pasa lo opuesto. Se mantiene la visión lejana, si nos equivocamos en el cálculo en 0.5 dioptrías, sacrificando obviamente la visión cercana. Entonces, por eso es que estos lentes no debemos tratar de que no nos queden hipermétropes, porque aunque mantienen buena visión lejana y en un paciente con una catarata y 0.25 mejor corregido, pues de todos modos se va a sentir bien, empieza a sacrificar visión lejana. Entonces, para llevar a la casa, estos son una excelente opción para pacientes operados en cirugía refractiva,
porque es más tolerante al desenfoque por su misma curva, y en todos estos casos, como es más difícil calcular el lente, pues podemos equivocarnos en el cálculo y va a ser un lente que va a ser un poquito, como dicen los americanos, más forgiving. El cálculo debe ser minucioso, buscando, como les decía, el RK65 en el Pentacam, el punto más plano en la topografía, mirar, y aquí les traigo un caso para que vean cuando hay esta es una paciente también operada de cirugía refractiva, la doctora Carmen, que me envió hace unos años para operarla de catarata, y se dan cuenta aquí, cuando pongo el cursor en el punto más plano, me da 25, 21 de poder o de potencia en esa córnea, y si lo pongo en el centro me da 41.46. Estos son los casos más difíciles de calcular porque, como se dan cuenta, el spread es muy grande. El spread va de 26.50 a 38 dioptrías. Entonces, determinar el poder corneal en estos pacientes es aún más difícil. Recomendación sería: aléjense de poner lentes trifocales, bifocales o foco extendido en estos pacientes. Es mejor un lente monofocal, porque si tenemos que explotarlo, pues obviamente todo va a ser mucho más sencillo. Y la compensación de la aberración esférica y cromática da una excelente calidad visual en estos pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Entonces, ahí, Fernando, ¿alguna opinión? Fernando Mayor está por ahí, ¿sí? Y vamos saltando de atrás. También yo creo Fernando, que Gerardo. Creo que tanto en este caso como en el anterior es muy, pero muy importante en la charla previa, en la expectativa, que hay que mandársela al tercer subsuelo, el HD por el tema del film lagrimal, no solo en la previa, sino en el control posoperatorio inmediato y tardío. Es decir, son pacientes que tienen que entender que con la cirugía que han tenido y con la cirugía que están teniendo, el cuadro de ojo seco, lo más probable es que se mantenga y que necesite un determinado tratamiento y una determinada atención. Más allá de los cálculos, que también pueden fallar, quizás utilizaron fórmulas, él tenía un Yolmaster 500, se puede comparar con la GXL miópica. Pero más allá del cálculo y de la hemetropía, lo que va a patalear en estos pacientes va a ser el ojo seco que traen, que tienen y que van a tener. Y para eso, como decía Roger, el tema de la herradura es algo clave, porque uno les puede ir diciendo: mire, su ojo seco va de la mano de lo que usted, digamos, se esfuerza por cumplir el tratamiento que le voy a tener que dar sí o sí. Creo que eso es clave, además de la visión, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Algún comentario en cuanto al Luis, cálculo? Luis, quiero hacer una pregunta a Ernesto. Ernesto, ¿el último paciente era una queratomileusis? Sí, era una queratomileusis. No, era un LASIK miópico, Ah, no, la última LASIK miópico con 25 también, era de los hechos de antes, sí, lo que ¿por pasa qué es estaba tan irregular tenía una gran resequedad en la superficie. Esa paciente lo traje más desde el punto de vista didáctico de ver las diferencias, pero esa paciente no la operé así, le traté el ojo seco y la operé después, pero lo que pasa es que era una topografía que muestra muy bien cómo pueden variar las mediciones en distintos puntos y cómo el spread puede ser muy, muy grande. Una paciente, la doctora Carmen, del año 94 de miopía. No, eso es importante porque es interesante. ¿Qué K usaste en ese paciente? Cuando lo trataste, ¿qué K te quedó? Después de que la mejoré de su superficie ocular, porque ella tenía era una paciente que tenía un ojo seco muy severo, bajó a 33 o 34, quedó muy bien, muy contenta. Además, le hice monovisión porque estaba acostumbrada a monovisión y a Ausgas quedó muy bien porque era una muy recomendada la doctora Carmen, y si no pasaba yo del anonimato al desprestigio. Ahí, Ernesto, no, pero es importante algo, está muy bueno lo que mostraste. Dime, claro, es muy importante. Ahí te comentaba que está muy bueno. Viste que no podemos estar con mi viejo pues nos chocamos, ¿sí? Pasa eso. No, lo que te decía que está bueno porque mostraste dos casos. Mostraste un caso con
justamente con una zona óptica muy grande, de un láser muy prolijo, en donde nosotros realmente también un Symphony es una muy buena opción. Hemos hecho un estudio de Symphony en post-láser y los mejores resultados que obtuvimos fueron en post miópicos, con zonas ópticas así grandes, muy prolijos. La verdad que funciona bien. Ahora sí, en el segundo caso, con esa córnea, ya con un grado de asimetría importante, una zona óptica bastante pequeña, y ahí sí yo realmente, bueno, no me quiero adelantar a la charla que haría, pero sí creo que es para los pinhole u otras opciones como eso funcionarían mejor, pero bueno, lo dejamos para la charla. Sí. Yo quiero, bueno, felicitar a Ernesto. Lucho. Siempre es muy lógico en sus descripciones y muy convincente, ¿no? Nosotros estamos usando de un tiempo para acá el hora de la reflexión intraoperatoria y en algunos casos, por ejemplo, de ablaciones hipermetrópicas que queda como un haze, una irregularidad, el hora no marca. Y en aquellas córneas muy irregulares tampoco marca. En aquellas córneas que tienen refractiva previa y están bien tranquilas, sí es de una gran ayuda para estos casos. No sé si alguno tiene alguna experiencia con esto. Luis, en nuestro caso, Lucho, en nuestro caso igual, cuando la córnea está aberrada no nos sirve, o sea, realmente no nos marca muy bien, sí, cuando está muy aberrada. Okay. Igual, y solamente quería agregar una cosa más que hemos aprendido durante estos últimos webinars, estos últimos meses también, es la utilidad, y creo que alguno de ustedes lo está utilizando también, del Panacea en caso de cirugía refractiva, porque me está tomando en cuenta algo súper importante aquí, que es lo que correcciones altas miópicas, ¿sí? Podemos ya colocar como parte del cálculo de la esfericidad en los datos topométricos que tenemos en Balancea, ¿sí? Podemos también ver la relación posterior-anterior, especialmente, por ejemplo, en estos pacientes, y podría ayudar a mejorar el cálculo en estos casos. Entiendo que este era un paciente de unos años atrás, ¿no, Ernesto?, en el cual solamente veías con el SRKT y utilizabas el K más plano, que nosotros hacemos exactamente lo mismo en esa época. Ubicábamos el K más plano y ese era nuestro K delta. Y ese K delta es el que colocábamos en la fórmula. Sí. ¿Sí? Pero en estos momentos, sí, ¿tú cambiarías en algo tu cálculo, Ernesto? ¿Qué harías en este mismo paciente en 2020? El cálculo. ¿Harías algo especial? Excelente pregunta. Primero, tenemos obviamente el IOLE Master 700 que permite, ya incorpora el TrueK, ya incorpora la cara posterior, pero hago cosas muy parecidas porque realmente la experiencia ha sido muy buena. Entonces, de todos modos, les sigo haciendo la topografía de superficie, les sigo haciendo el Pentacam y el Holiday Report para determinar el RK65 y los corroboro. Veo que las medidas sean consistentes. Y me meto, cuando son pacientes realmente muy necios, me meto a la página del ASCRS y meto los datos, pero la página del ASCRS realmente lo que hace en estos casos es meter el dato del RK65 a los 4 milímetros, o sea que es un cálculo muy parecido al que ya estás haciendo. Y lo que hago es corroboro las distintas medidas para escoger el lente. A veces pienso que entre más ruido tenga uno, más se confunde. Entonces trato de mantenerme a mis prejuicios y a mi experiencia, pero sí creo que tener esas opciones de poderlo medir, de poder medir la cara posterior, de poder tener otras herramientas son útiles hoy día, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, por ahora del tiempo, seguimos avanzando. Vamos a querer presentar al doctor ahora José Arrieta. Él es especialista en cirugía refractiva y glaucoma. Fue director de la revista Refractiva de la Sociedad Argentina de Córnea Refractiva y Catarata y es actual director médico de Arrieta Visión. Hola, Lucho. Organizador de todo eso. Así que, José, bueno. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Lucho. Gracias por todos los excelentes panelistas y todos los expertos que nos están dando su opinión y aprendemos muchísimo en todos los webinars. Bueno, les comparto la pantalla. Sí, vamos. Lo puedes pasar ahora, yo creo que sí está libre.
A ver, ¿se está viendo? Se ve No, nomás por la una barra presentación. y yo creo que tendrías que... Ahí está ya, listo. Ahí está. Eso. ¿Ahí está? Ahí está. Perfecto. Tenés como mucho eco, José, Bueno, yo de les voy a fondo. mostrar... A ver, estoy con José. los auriculares. A ver. Sí. ¿Está vacía la habitación? Pues te dejo. Lo dejaron solo, Pino. Vamos Ya a... no aguantaba en él. A lo mejor el eco porque está abierta esta. Ok, ahí sí. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Hola? Se Dale, oye dale, igual, dale. pero dale. Ahí Se escucha bien, no te perfecto, apures. Jorgito, dale para adelante. ¿Ahí se escucha bien? Lucho, de repente Perfecto, apaga bueno, tu... yo les quería... A ver, Apaguemos los micrófonos. eso, silenciemos los demás. Hola. Sí, a lo mejor si apagamos algunos otros videos Dale, ahí, José. mejor señal. Perfecto, bueno, yo les quería traer un caso muy interesante de cirugías de presbicia en casos extremos. Este es un paciente que lo operamos de presbicia colocando un sulcoflex trifocal y al mismo tiempo le realizamos una cirugía de glaucoma con la técnica de esclerectomía profunda no penetrante, EPNP. Bueno, este es el caso clínico. Es un paciente de sexo masculino de 74 años que consultó en el 2018 refiriendo que estaba viendo un poco menos y quería controlarse su glaucoma. Él estaba usando una prostaglandina todas las noches desde el momento en que le diagnosticaron el glaucoma en el 2018 y en esa oportunidad le habían hecho una cirugía de catarata de ambos ojos con faco monovisión. El ojo dominante, que es el ojo derecho, lo habían dejado para lejos y el ojo izquierdo para cerca. Tenía una agudeza visual de 20/20-2, que corregía 20/20 con menos 0,50 en el derecho, o sea, estaba viendo muy bien de lejos, y de cerca, que tenía 20/800, estaba viendo 20/25 con un -3. Se quejaba de que la visión ya no era tan buena de lejos y de cerca como lo era cuando recién estaba operado de catarata. La presión intraocular, a pesar del tratamiento con la prostaglandina, estaba en 14/2 por el ajuste de la paquimetría en el ojo derecho y 39/2 en el izquierdo. Era pseudofáquico a ambos ojos, síndrome de Joseco moderado, las paquimetrías bajas, 480, 483. En la gonioscopía tenía ángulos abiertos en los dos ojos con la doble línea de San Paolesi por pseudofoliación. Y en la excavación del nervio óptico del ojo derecho era 0,6. La mácula estaba normal, pero en el ojo izquierdo tenía, aparte de la excavación de 0,9, una alteración en la mácula con una membrana epiretinal leve, y eso es lo que le estaba provocando que no corregía 100% con el ojo izquierdo. Estas son las topografías. Si se fijan en el ojo derecho, tiene un poco de astigmatismo oblicuo, pero leve. Este es el OCT, la mácula del ojo derecho normal, la izquierda, membrana epiretinal leve. Estos son los nervios ópticos, alteración de ambos, pero en el ojo derecho muy leve, en el ojo izquierdo una alteración marcada. Estos son los HRT. Tiene un VAS fase 3 del ojo derecho y fase 5 del ojo izquierdo. O sea, ya es una alteración importante del campo visual. Acá lo tienen, en el ojo izquierdo una alteración marcada, Bronzini estadio 4, y en el ojo derecho Bronzini estadio 1. Y este campo visual era casi igual que lo que me trajo cuando recién se operó de catarata, que fue cuando diagnosticaron el glaucoma. Él muchos años nunca supo que tenía glaucoma, pero se había mantenido bastante estable. Como no regulaba con ese tratamiento, lo pasamos a terapia médica máxima, agregando dorzolamida y timolol. Con eso la presión bajó a 12 con la adición y 18, y tenía una alteración en la curva diaria de presión, que la hacemos con el iCare Home, con lo cual no estaba regulando en PIO target, que lo habíamos determinado en menor a 18 para el derecho y menor a 16 para el izquierdo. Por lo cual decidimos realizarle además un SLT, una trabeculoplastia láser selectiva de ambos ojos, y con el SLT la presión sí bajó a 7/2 y 13/2, estaba muy bien, se mantuvo bastante tiempo así, pero en el 2019 le volvió a subir la presión. Lo pasamos a terapia médica máxima, pero cambiamos el timolol dorzolamida por Critantec, que es una triple asociación que baja mucho la presión. Se mantuvo la presión baja algunos meses, pero a los 6 meses vuelve a subir la presión, tenía picos de 23 y 27 el paciente. Como vio que hacíamos la curva con el iCare Home,
decidió comprarse un iCare Pro y todos los días se tomaba él mismo la presión en la casa y me trae la lista de todas las tomas de presión y había varias presiones que estaban por arriba incluso de estas que tomamos el día del consultorio. Con lo cual decidimos hacer una cirugía de glaucoma, una esclerectomía profunda no penetrante y aprovechar la misma cirugía para mejorarle un poco la visión, porque ya decía que no veía tan bien de lejos. Fíjense, en el ojo derecho, en el 2019 ya tenía 20/30, le había aumentado un poco la miopía, menos 0,75, menos 0,50 contra la regla en 120, y corregía 20/20 menos 1, y en el ojo izquierdo seguía con 20/800, pero la visión le había caído a 20/50 menos 2, porque le había avanzado un poco su membrana hiperretinal. La refracción era menos 3,25, menos 0,50 en 30, y la visión 2,5. Las presiones estaban fuera de lo normal, dominancia derecho, el ojo seco, como la mayoría de los pacientes tienen glaucoma. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Una cirugía de Sulcoflex trifocal en ambos ojos y EPNP en la misma cirugía. Estos lentes nos pueden corregir también la parte refractiva. Entonces, cuando hacemos una cirugía de glaucoma y al mismo tiempo hacemos una cirugía refractiva, estamos haciendo una cirugía glaucorefractiva. Entonces, no solo le corregimos la presión al paciente, sino que además le corregimos el vicio de refracción y es con lo que realmente está contento. El paciente no está tan contento porque la presión está baja, está contento porque ve mejor. Estos lentes Sulcoflex trifocales, que apareció en Argentina apenas hace un año, es una combinación de los Sulcoflex que conocemos hace muchos años con los Reiner trifocal y tienen la misma óptica, o sea, es un lente hidrofílico que tiene una edición de 3,5 para cerca, intermedia de 1,75. La distribución es 50, 20, 25 aproximadamente para las distintas visiones de lejos, intermedia y cerca. Y el largo total es de 14 milímetros y el diseño es muy interesante porque permite tener un volt entre la lente que tiene, la monofocal que tiene en el back de su cirugía previa de FACO en el 2008, y eso nos permite que las dos lentes no tomen contacto. Esta es la cirugía. Ahí. Primero hacemos una apertura conjuntiva, un tallado del flap superficial. Hice unas incisiones relajantes limbares para corregir el astigmatismo ese que tenía oblicuo, porque además también con la misma cirugía puede aumentar el astigmatismo contra la regla por la EPNP. Ese es el lente, la carga es muy sencilla. Fíjense ahí, la primera óptica sale muy bien, muy fácil, va al sulcus, y a mí me gusta la segunda, tomarla con la segunda mano y ya direccionarla para que entre más fácil. Aspiramos el viscoelástico. Esto es muy importante, ir a la cara posterior del lente para aspirar el viscoelástico que está atrás. Y después la parte refractiva está terminada. Hacemos el tallado del flap profundo, vamos bien supraescleral. Y esto acá, fíjense, metemos la tijera por dentro del canal de Slem, por adentro y por afuera, una rama por adentro y la otra por afuera, lo abrimos de par a par, y esto es clave. ¿Ven esa membrana que está saliendo ahí? Esa es la pared interna del conducto de Slem. Si no sacamos eso, no va a filtrar, y ahí fíjense, cuando yo me fijo que realmente filtra y que la esponja se humedece, yo me aseguro que en el postoperatorio el paciente realmente va a estar muy bajo, y la cámara está formada, pasa a ser un paciente como una FACO casi estándar. Después nada más que hay que cerrar el flap con unas suturas de nylon 10 ceros y en la conjuntiva con seda 8. Y fíjense, este es el postoperatorio. Al día siguiente está ahí el Sulcoflex. Las ampollas son muy bajas en las EPNP, no son como las trabeculectomías, y eso me permiten que la filtración, al no ser tan marcada, la agudeza visual la recupera muy rápido. Y esto, fíjense lo que les quiero mostrar, esto es muy interesante. A la semana yo le operé un ojo un día, al día siguiente ya estaba viendo muy bien del otro, le operé el segundo ojo, y a la semana de los dos ojos operados le tomé la visión de lejos y cerca, ahora se las voy a mostrar, pero también le tomé la presión con el iCare Pro, que te dice la presión exacta hasta con décima, y esto no es subjetivo, te dice exactamente en forma objetiva cuánto tiene. Fíjense la toma, una semana después de la cirugía. Fíjense, toma 6 tomas y las promedia, 8.8 el ojo derecho, y se la mostrás al paciente. Ahí, o sea, sabe exactamente que su presión está normal, en lo que queríamos. Vamos al otro ojo. Hace también 6 tomas, fíjense, las promedia 6.9.
Entonces, ahí estamos seguros de que el paciente va a tener una muy buena evolución. Este es el campo visual a la semana. Este es el OCT, que se ha mantenido bastante parecido. A la semana ya tenía una huesa visual de 20-25 el ojo derecho, que corregía 20-20-2 con menos 0,25. En el ojo izquierdo 20-60-2, que corregía 20-50-2 con menos 0,50, que era la visión máxima corregida preoperatorio. Pero binocular veía 20-25 y 20-20-2 de cerca. Las presiones, como vieron, estaban muy bien. A los 3 meses, que fue el control de marzo, ya tenía, la visión se había mantenido, tenía 13+2 y 10+2, o sea, 15-12 de presión sin tratamiento y estábamos en la presión target. Muchas gracias. Antes de terminar, quería aprovechar ya que tenemos en el panel de expertos a 2 de mis maestros que les quería agradecer muchísimo, porque el doctor Saldívar fue maestro en cirugía refractiva y le voy a estar totalmente agradecido toda la vida. Y el doctor Juan Sampolesi fue maestro en cirugías de glaucoma, y gracias a eso podemos hacer estas cirugías. Muchas gracias a ambos. Buena. Opiniones. Interesante, Juan, José. ¿estás por ahí? Gracias, Pepe. Eso es para... Gerardo. Che, José, pero te rindió Ahí, del 39 con... José. Sí. José. ¿Te quedó Sí. sin gotas después en el posquirúrgico? ¿Solamente con la EPNP le bajaste 30 puntos de presión? Tenía 27 con gotas? corrección, con terapia médica máxima, y está sin gota. ¿Viste la toma Por eso, de la pero izquierda? estaba Al día siguiente estaba más baja. Sí. Esa toma fue a la semana. Al día siguiente estaba 1 milímetro No más te bajo. creo, pero quedó sin gotas. Quedó sin gotas. Claro, tiene 3 meses postoperatorio y actualmente está sin gota. Vamos a ver, esperemos que vaya cicatrizando normal, pero ya lleva 3 meses el postoperatorio y está muy bien, está sin tratamiento. Yo no le hubiera ahí tocado con el trifocal el ojo izquierdo. Con una membrana epirretinal le quitaste luz a la retina, pero el ojo derecho está perfecto. Yo le hubiera hecho lo mismo. La verdad que te felicito. Muchas gracias, Gerardo. Pepe, ¿unos comentarios? ¿Puedo hacer unos comentarios? Por favor. Sí, sí. Gracias. La realidad es que la cirugía es muy buena, excelente, y la prioridad de esa cirugía obviamente era bajar la presión. Pero como términos generales, lo tuyo, si no hubiera hecho la operación de presión y te hubiera sido tan exitosa en términos generales, cuando un paciente tiene glaucoma, no es lo más aconsejado para el resto de la audiencia poner un lente secundario, porque un lente secundario generalmente puede provocar algo de inflamación subclínica y puede levantar un poco más la presión, o sea que no sería lo normal. Tampoco sería lo normal poner un trifocal por el hecho de que tiene una membrana, como ya han comentado antes. Pero bueno, el resultado tuyo fue espectacular porque al poder controlar también la presión, esas dos cosas las supliste, pero digamos, como moraleja para cualquiera de los residentes o los que están viendo la cirugía, si no se controla muy bien la presión, no es lo mejor poner un lente secundario. En el caso tuyo anduvo espectacular porque la filtrante que hiciste fue muy buena. Pero bueno, básicamente eso. Quizá una cosa, normalmente, digamos, cuando uno tiene un gran deterioro en el campo visual, la tecnología trifocal por ahí no es lo mejor porque disminuye el contraste y, por supuesto, como ya tiene una gran disminución del campo, todavía no te rinde lo máximo. Pero en este caso era secundario porque lo que el paciente lo mejoró totalmente fue que el ojo derecho, que era el ojo dominante de lejos, realmente estaba un poco miope y al haberlo corregido mejoró muchísimo. Así que el paciente va a estar muy contento, pero como mensaje para los demás, no es lo mejor hacer un lente secundario en un paciente glaucomatoso, excepto que vaya a hacer lo que hizo Pepe como para controlar muy bien la presión. Muchas gracias, Roberto. Perfecto. Juan está por ahí, Sampolesi. Creo que iba a entrar. Si no, también está, a ver, Juan Carlos, justo izquierdo. Él hace muchos de estos procedimientos de glaucoma. No sé si está por ahí, ¿puede hacer algún comentario? Hola a todos, buenas tardes. Muchos de aquí no. ¿Cómo están? No, quería comentarte, doctor José,
en estos casos estás colocando mitomicina, sino que llegué un poquito tarde. En tus casos de EPNP. No, siempre coloco 5-fluoracilo porque, bueno, eso así lo aprendí yo del doctor Gianpaolesi, que fue mi maestro, y él siempre usa 5-fluoracilo. Tiene mayor tendencia a una fibrosis con 5-fluoracilo que con mitomicina, pero no nos gustan usar mitomicina por algunos efectos colaterales que pueden haber con las ampollas. Yo sé que la mayoría de los glaucomatólogos prefieren la mitomicina al 5-fluoracilo, pero nosotros solemos usar 5-fluoracilo. Sí, ahí no lo mostré para editarlo, no ser tan largo el video, pero sí iba con 5-fluoracilo. Sí, y yo también tengo mucha experiencia con los trifocales, pero normalmente lo coloco en glaucomas preperimétricos o hipertensos oculares. En este caso me parece que lo estabas colocando en un glaucoma moderado, ¿no? Sí, no. En el ojo derecho era un glaucoma muy leve y en el ojo izquierdo tenía un glaucoma no tan leve, pero el campo visual se había mantenido muy estable. El problema es que él se pasó muchos años sin diagnóstico de glaucoma, se enteró de que tenía glaucoma cuando fue a operarse de catarata y ya tenía el campo visual del 2008, ya era muy parecido al de hoy. O sea que una vez que inició su tratamiento, el campo visual se mantuvo en los últimos casi 12 años. Entonces, el daño ya era previo a cirugía, no era que estaba progresando en los últimos años. Claro, y eso es lo bueno de la EPNP, ¿no? Que no penetra esa cámara anterior y no haces tantas suturas al flap, entonces te da menos astigmatismo en realidad que una trabeculectomía, ¿no? Y el postoperatorio... Exactamente, sí. Totalmente distinto. Sí, me gusta. Sí, no parece un glaucoma. No parece. Porque la diferencia también es en el postoperatorio, ¿no? Generalmente en una trabe tú das un midriático para mantener la cámara anterior y en la EPNP es al revés, ¿no? Puedes usar hasta una pilocarpina y el paciente va a estar feliz como en tu postoperatorio. Felicitaciones. Sí, exactamente. Había otra pregunta, era la cuestión de algún temor con dispersión pigmentaria en el caso de Sucoflex. ¿Alguna opinión con relación a eso? ¿Alguna experiencia con dispersión pigmentaria en estos casos? Dispersión pigmentaria específicamente, pero sí he visto algunos lentes secundarios que producen UGH. No es lo común, pero a veces pasa. Y así uveitis subclínica que pueden levantar la presión a gente que no tenía presión alta, a veces provocada. Es raro, pero es mucho más frecuente que cuando uno pone el lente en la cápsula. O sea, cuando uno pone el lente dentro del bag, es mucho menos frecuente que cuando va al surco. Cuando va al surco es raro, pero este tipo de lentes que tienen un asa grande, a veces pueden provocar inflamación. Pero es muy raro, realmente. Perfecto. Yo creo... Muchas gracias, José. En usar MIGS. Takashi, cuenta. ¿Pensaste en usar MIGS? ¿En MIGS? MIGS, ya. No, la verdad es que nosotros estamos tan acostumbrados a hacer EPNP que solemos ir a presiones mucho más bajas que con los MIGS. Y en este caso, la presión target, si bien la habíamos puesto en 16, si yo la pudiera tener en 14 o en 12, me gustaría más todavía. Entonces, yo me aseguro que en el postoperatorio inmediato la presión va a estar mucho más baja con una EPNP que con un MIGS. Y perfecto. La clave de la EPNP es eso que mostré en la última parte del video. Cuando realmente, si vos no sacás la pared interna del conducto SLEM, la presión baja solo 25%. Por eso algunos que ven algunos EPNP que no baja tanto es porque no se ha sacado bien la pared interna del conducto SLEM. Esa última parte, que esa membranita, que es como una membrana muy, muy leve en la última parte de la cirugía, esa es la pared interna del conducto SLEM. Es la parte más difícil de la cirugía, pero vos cuando la sacás realmente te asegurás que la presión está muy baja porque lo estás viendo. O sea, si vos pones la esponja y ves cómo esa resumación del humor acuoso viene fácil, ya sabés que al día siguiente el paciente va a estar muy bajo y bueno, como lo comprobaron ahí con la toma con el iCare. Eso es una cosa que a mí me encanta de ese tonómetro,
que es una prueba totalmente objetiva. O sea, cuando uno toma la presión con el tonómetro de Goldman, uno está mirando y en realidad uno le dice al paciente, tu presión es tanto, pero el paciente ni siquiera la puede ver. En cambio acá es real. O sea, vos tomás y te lo marca exacto hasta con décimas, como vieron ahí en la imagen, 8.2, 8.8 del ojo izquierdo, derecho, y 6.9 del ojo izquierdo. Y se la mostrás al paciente inmediatamente. Entonces el paciente también está tranquilo de que lo que le estás diciendo es así. Una pregunta más. Si, ¿se lograría el mismo resultado, Juan Carlos? No sé. Perdón. ¿Se lograría el mismo resultado con un AB interno o no? Uy, sí. Corto, pero... A ver. No, sí, oye. ¿Habría resultados con un AB interno? Juan Carlos, ¿sí se escucha? José. Sí, yo ¿Cómo? creo que estamos bien. Ya, lo que estaba preguntando es que si sabría igual de resultados con un AB interno o no que un AB externo. ¿Los resultados son los mismos o es más agresivo, más baja la presión el externo? No sé. Baja un poco más la EPNP que los AB internos, ¿sí? Pero bueno, tienen todas las distintas cirugías de glaucoma, tienen sus pacientes específicos. Es una cirugía mucho menos agresiva, cualquiera de los mix. Las presiones target no tienen que ser tan bajas, andan muy pero muy bien en pacientes que no tienen efectos tan importantes y es mucho más sencilla, aparte para cirujanos de segmento anterior que no tengan tanta experiencia en cirugía de glaucoma, es mucho más sencillo un mix que una esclerectomía profunda no penetrante. Pero en cuanto a presión, es mucho más lo que podés lograr con una esclerectomía profunda no penetrante que con un mix. Perfecto. Bueno, José, muchas gracias. Pasamos. Muchas gracias a ustedes. Entonces, a seguir, vamos con Roger. Con Roger. Buenísimo. Bueno, creo que es una de las cosas mejores que ha hecho Roberto, tenerlo a John Roger, ¿sí? Así que yo lo voy a presentar. Roger es el director del Instituto Salud y presidente seguro? de Practice Alianza. Luisito, después vas a tener que, te van a grabar estas palabras y después te las vas a tener que aguantar. Sí. No, estoy esperando que me envíe un buen vino de Mendoza. Así que, Roger, bueno, muchas gracias Luis. Y adelante con tu caso. Luisito, muchas gracias. Y estoy muy contento de haber conocido a tu hermano joven. El más joven, ¿no es cierto? Vos sos el más, ¿quién es el más joven de los dos hermanos? No, yo soy el mayor. Sí, bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis, Pepe, siempre un placer. Así que bueno, yo voy a continuar un poco con la línea que han traído. Han sido todas charlas realmente muy interesantes en casos complejos. Y este es un approach que creo que va a crecer mucho en los próximos años. Y básicamente, como digo, la solución va a estar en la cerradura. Creo que va a ser un mercado que va a crecer muchísimo. Vamos a ver si pasa. Soy consultor de una de las compañías de agujero estenopeico, que es Acufoco, que fue la que empezó con todo el tema del CAMRA, aunque, como ya sabrán y van a ver, que no tengo pelo en la lengua y digo las cosas que me gustan y las que no me gustan también, a pesar del interés comercial. Pero bueno, básicamente todos sabemos, y más los aficionados de fotografía, que cuando uno disminuye el diafragma, y como hemos visto más que nada con el famoso número F, que en este caso es aumentar, se aumenta lo que se llama la profundidad de foco. Esto lo demostró muy bien Jack Holley en múltiples oportunidades, donde ustedes acá ven una cámara con un número F bajo, donde tiene muy poca profundidad de campo, y en este caso con un número F más grande, donde se achica el diafragma, uno logra muchísimo más profundidad de foco. Entonces, bueno, esto básicamente la misma analogía se puede hacer en la retina.
Cuando uno disminuye la pupila, lo que se alarga es algo que se llama el círculo de mínima confusión. Entonces se obtiene mayor profundidad de foco en la retina y mayor profundidad de campo en la visión. Ahora, como todo en la vida, toda decisión tiene siempre una contraprestación o algo que lo opone. Y en este caso el equilibrio está justamente en la pérdida de luminosidad. ¿Por qué hay pérdida de luminosidad? Por un fenómeno óptico que se llama difracción, que a menor apertura, a un diafragma más pequeño, más se va justamente a abrir la luz cuando pase por esa hendidura, y más luz se va a perder, menos puntual, menos justamente intensa es la luz en el lugar donde llega en la retina. Pero bueno, esto tiene un efecto muy positivo a nivel óptico, a nivel aberraciones. Entonces sabemos que mientras más grande es generalmente la pupila, mayor expresión de las aberraciones, y al tener una pupila más pequeña vamos a tener un equilibrio que generalmente se da en los 3 milímetros. Pero bueno, vamos a los puntos concretos, así no lo hacemos tan teórico y vamos a casos concretos. Pero bueno, esto tiene excelentes prestaciones para toda córnea con mucha aberración, justamente por este equilibrio que yo digo. Si esto lo colocamos en ojos hemétropes, el paciente puede experimentar una disminución justamente de la luminosidad, pero cuando hacemos el equilibrio entre córneas aberradas es mucho más lo que se gana que lo que se pierde. Y ahí creo que está el mensaje. Pero justamente también acá podemos incluir muchos perfiles de láser, como se han venido mostrando, justamente con perfiles descentrados o con aberraciones de alto orden importantes. Así que bueno, creo que este mercado es enorme. Se ha demostrado en Estados Unidos, por ejemplo, entre los años 2002 y 2008 se produjeron más de 9 millones de procedimientos. Todos estos pacientes, al principio justamente hace 20 años operados, están volviendo a nuestras prácticas y tenemos que tener una respuesta para personas que fueron, como le dicen los americanos, early adopters, que fueron los que realmente incursionaron en la cirugía refractiva y hoy quieren algo premium. Entonces les voy a hablar un poquito de esta plataforma que se llama IC8, es un lente de un acrílico hidrofóbico que tiene este pequeño disquito adentro, que es un camera metido adentro, con la diferencia que antes el camera, que es justamente lo que usábamos en la córnea, acá tiene 1.36. 1.36. El camera tenía 1.6 milímetros de apertura y tiene 3.2 milímetros de diámetro. Entonces, ¿por qué esto y no algo como que generalmente me preguntan, bueno, ¿y qué diferencia tiene esto con hacer una monovisión? Si también tenés un resultado parecido. No, justamente la gracia que tiene esto es que uno puede aplanar y expander muchísimo la curva de desenfoque por el efecto estenopeico. Entonces se logra un efecto mayor de cerca y de intermedia, porque se elonga la imagen en la retina, por justamente aumentar el círculo de mínima confusión, pero a la vez se mantiene muchísimo, se neutraliza esa miopía para lejos, entonces tiene muy buena visión de lejos, conservando la visión de distancia, a diferencia de lo que ocurre en una micromonovisión, una monovisión donde ya empieza a haber sacrificio de la estereopsis. Entonces, les muestro un caso rápido de uno de estos y después les voy a mostrar otro caso que es muy interesante porque es en un oftalmólogo, pero básicamente tengo un paciente operado hace muchísimo tiempo, de un LASIK miópico, como pueden observar acá, y un mixto en el ojo izquierdo, mayor componente miópico, y básicamente lo que era un bioptic, así que lo que primero hacemos son las incisiones arcuatas. Vamos a ir un poquito más rápido para que no nos coma todo el tiempo. Bueno, se saca el lente intraocular, es muy fácil sacar un ICL para aquellos que no lo han hecho. La clave está en colocar un poquito de visco sobre y debajo del lente. Bueno, la cirugía no tiene ninguna cosa especial. Básicamente, para que vean la inyección del lente, como contra el lente tiene un ingreso, hay que hacer una incisión de 3.5 hoy, es bastante importante, una de las contras que tiene. Otra de las contras que tiene es que no viene tórico, todavía se está trabajando en eso, y otro de los temas que tiene, que a futuro lo van a optimizar, ya me lo han prometido y estamos trabajando en esto, es que no hay ninguna
forma de customizar el tamaño del agujero, o sea que viene siempre un mismo tamaño, cosa que yo creo que es una debilidad y en el día de mañana lo tienen que solucionar. Creo que ahí sería totalmente universal y realmente su mercado sería muy potente. Esto es visto de un OCT intraoperatorio, acá se puede ver. Y fíjense lo interesante, bueno, acá tienen una foto muy linda, acá se ve perfectamente el IC8, y acá se ve la iriectomía realizada hace muchísimo tiempo en el Bioptic de mi padre, y fíjense, de lejos, con el ojo del IC8 está viendo 20-20, está viendo de cerca, estos 40 centímetros, está viendo 20-20, y fíjense las intermedias, 20-20 menos 2 a 50 centímetros, 20-20 menos 2, 57, 20-20 menos 2, parece un chiste, pero así fue. Esto lo hacemos con un equipo muy sofisticado, se llama Optec, que tiene totalmente estandarizadas todas las visiones, de hecho lo usamos para hacer protocolos, y no hay forma de omitir lo que el paciente te dice. O sea que realmente si uno analiza esta información, lo que se puede inferir es que tiene realmente un tubo en la retina elongado de la imagen, justamente de la imagen, y puede realmente manejarse muy bien. Y este es un caso muy interesante que por ahí nos está viendo, y sería increíble si en algún momento se puede conectar y darnos su feedback, porque un oftalmólogo acá de Salta, Martín, que nos acudió este año fue, a principio de año, 20-400 sin corrección en ambos ojos, mejor corrección 20-40 y con pinjo llegaba a 20-25, realmente complejo, pero tenía un lindo combo, tenía 3 cirugías. Tenía keratotomía radial, tenía un ICL y arriba de la keratotomía radial también le habían hecho una PRK. O sea que realmente tenía una córnea muy interesante, como pueden ver en el ojo derecho, con muchas aberraciones y con una diferencia importante. Tenía las K centrales en 33. O sea que tenía una diferencia de 10 dioptrías entre el centro y la periferia. Así que bueno, acá se ve el ICL hipermetrópico que le puso, creo que fue mi padre, en una segunda instancia para compensar justamente esta hipermetropización que tuvo justamente por la keratotomía radial. Y este era el ojo izquierdo, un ojo mucho más tranquilo. Los dos tenían astigmatismo contra la regla, 2 dioptrías, .8 me marca acá el Joel Master, y 2.6. Pero bueno, básicamente acá tenemos varios desafíos y después podemos discutir. Uno de los temas interesantes es, bueno, ¿qué se puede hacer con un paciente así? O sea, ¿qué otra opción hay aparte de una cirugía obviamente monofocal, que es lo que terminaríamos haciendo siempre? Por eso me parece tan atractivo empezar a incursionar en todas estas técnicas, porque hoy contamos con mejor capacidad de respuesta en cuanto al cálculo intraocular, pero no es lo ideal. Todos sabemos que la mayoría en estos casos, y por lo menos lo que está publicado, alrededor de un 50% de los pacientes terminan con más de 0,50 de residual. Eso es realmente muy fácil de estar en esa estadística, y hoy con una óptica que sea más permisiva nos ayuda realmente a estar más parecido al concepto que hablaba Ernesto. Tenemos realmente esa chance del EDOF acá bien aprovechado con el agujero estenopeico para ser más permisivo. Bueno, finalmente decidimos colocar un lente tórico en el ojo izquierdo, ya les voy a mostrar los resultados de la cirugía, y en el ojo derecho decidimos íbamos a colocar un IC8, y después nos definimos para ser más agresivo y bloquear más todavía, nos decidimos por un extra focus. El extra focus es un lente piggyback, de un material muy interesante que permite verse a través de lo que es luz infrarroja. Es un acrílico hidrofóbico negro, y bueno, yo le hice una sugerencia a Morcher. A mí no me gustaba el lente, los primeros implantes que hicimos, salvo casos muy agresivos de mucha aberración, creo que es contraproducente 1.3, y les sugerí hacerlo con 1.6, y bueno, y ellos me mandaron 3 muestras para que los pruebe, y después me han mandado varios más. Están, creo, muy contentos con los resultados, así que probablemente en el futuro ya venga con tamaños más grandes. Pero bueno, esta fue la cirugía. Va a ser muy rápido. Acá primero sacamos el ICL hipermetrópico. No eran tantas las incisiones. Ustedes, como ven, son 4 incisiones, pero realmente tenía esa asimetría y ese perfil de la SIC. Así que lo que primero hicimos, que en este caso no fue lo normal, porque siempre hacemos, en este caso muy probablemente hubiésemos hecho un tórico, pero terminamos colocando un lente
monofocal porque al sacar el ICL en el eje, compensamos con un R4 del otro lado, realmente tuvimos una corrección muy, muy importante. Así que bueno, ahí se ve perfectamente que ya tiene un tamaño más importante el agujero. Y fíjense qué lindo el centrado. Y bueno, ahí ya está el paciente con un agujero de 1.7, tenía este agujero. Realmente muy, muy interesante. Y el paciente, esto es real y me encantaría que se conecte. Acá tengo un audio que me dejó hoy, también le estuve preguntando. Lo gracioso es que no le tomamos ninguna visión de cerca. Yo ahora les voy a pasar el audio que tengo porque realmente está muy bueno. Pero el paciente está viendo 20-20 de lejos y no está usando anteojos de cerca. No usa anteojos de cerca. Realmente fue muy interesante. Ya para terminar, alguien está hablando, tengo un audio atrás. No sé si pueden cerrar los micrófonos. Ahí está. Entonces, como rápido, porque yo creo que ya se han nombrado todo esto, tenemos muy identificados los dos pilares en cuanto a disatisfacción en cirugías multifocales. Uno es error residual y el otro es ojo seco. Si vamos a tener una córnea de esto, la verdad es que si bien hay papers hablando de multifocales después de cirugía refractiva, como ya se mencionó, los resultados no son realmente consistentes. Tenemos muchos casos donde vamos a tener problemas y como le decía, solo un 57% reporta tener dentro del 0,5 dioptría, con lo cual se puede tener pacientes contentos, pero no quiere decir que sean óptimos. Hicimos un estudio de 10 pacientes en post-LASIK, en este tipo de, justamente con lente IC8, para terminar, 6 miopes y 4 hipermétropes, muy bajo el N, pero todos apuntamos 0,75 por lo que habíamos aprendido justamente con el CAMRA, usando las fórmulas de leyes IRS, y bueno, más que nada basándonos en Barrett. Pero bueno, los resultados para que vean son muy consistentes, en un promedio de efecto equivalente de 0,65 a los 6 meses, a los 3 meses sigue estando miope porque es lo que buscamos, y cuando uno ve la visión sin corrección, lo más importante y lo que quiero que les quede es la ganancia en líneas que tienen. Este es el pre-op 0,66 y esto es 3 meses después de la cirugía. Fíjense, más que esto, me voy a ir directamente al grano, 100% de los pacientes 20-40 o mejor, pero la diapositiva más importante es esta, ganancia de líneas. Después de 3 meses, el 70% de los pacientes gana línea, y esto es justamente por el efecto estenopeico, que en este caso no es tan agresivo, porque estamos hablando de 1.36, en un plano que es mucho más adentro que la córnea. Esto simula un 1.8 a nivel corneal. Esto habla de justamente de la neutralización de aberraciones de alto orden, cosa que no podemos hacer. Mejorías en visión, inclusive de noche, en casos de aberraciones. Insisto en esto, si se lo ponemos en un paciente que está hemétrope sin nada, no creo que esté tan contento. ¿Por qué? Porque pierde más de lo que gana. En cambio, en estos casos, bueno. Y por último, algo muy interesante, doctor Adamo, un tremendo cirujano de retina, en este caso haciendo un peeling macular en un paciente con IC8. No le voy a decir que me mandó tanto saludo con tanta satisfacción, pero lo pudo hacer. Como ven, no es tan fácil, pero ahí ven la cirugía. Alguna puteadita me mandó, para que sepa, pero bueno, la paciente desarrolló una membrana después de la cirugía, unos años después, y bueno, y la pudo hacer, lo pudo hacer bien, que eso es lo importante. Ahí está, bueno, con esto termino. Muchas gracias por su atención y a disposición con todas las preguntas que puedan surgir. Oye, Robert, yo tengo una pregunta, si puedo hacerla. Con el CAMRA, veíamos que tocaba dejar los pacientes miopes para que pudieran ver. ¿Pasa lo mismo con Totalmente. con este lente? Muy importante y muy buena tu pregunta, Ernesto. En todas las ópticas, en este tipo de ópticas, así como comentaste también en tu charla, siempre es mejor dejarlo del lado miope, porque ahí uno le saca provecho realmente a justamente el efecto estenopeico, que nos va a neutralizar esa miopía para lejos y la vamos a aprovechar de cerca. Si nos queda hipermétrope, va a ver bien de lejos el paciente porque va a neutralizar esa visión de lejos, pero
no nos va a alcanzar para realmente sacarle provecho para cerca. Entonces, como que nos estamos quedando a medias. Acá justamente, mira, acá tengo, no sé si hay tiempo, pero realmente, no sé si estás conectado, Martín, y te gustaría hacer un comentario. Me dijo que se iba a conectar. Si no, lo mando. Bueno, tengo acá un audio, no sé si tienen ganas de escucharlo, pero de un oftalmólogo que se dedica a cirugía, que en sus propios ojos tiene el efecto estenopeico y habla de la claridad habla de la claridad de los semáforos, que es la primera vez que ve que los semáforos no son un foco que encandila, sino que ahora los semáforos son LED y que puede ver los distintos LED. Es notable, si no, en algún momento lo subo al foro de Faco Elche y de Faco Extrema para que lo tengan, para no perderles tiempo. José. Buena charla, Roger, te felicito. La verdad, genial, espectacular. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ricardo. Hola. Roger, tengo una pregunta. Takashi. Roger. Mi pregunta... ¿Me escuchas, sí, Roger? Sí. Oye, mira, tengo una duda. ¿Cómo funciona? Sí, pero ¿cómo funciona el lente en la noche? Yo creo que esa es la gran duda que uno le queda, porque hiciste la excelente analogía, entre paréntesis, muy buena tu presentación, ¿eh? Hiciste la súper buena analogía de las cámaras, cómo funcionan, y las cámaras de fotos, digamos, cuando uno achica el diafragma, naturalmente otras cosas tienes que hacer, aumenta la sensibilidad digamos, en este caso, de la retina. Totalmente. O en una cámara de fotos aumenta la... ¿Y qué pasa en la noche con este? ¿Cómo los pacientes, qué te dicen los pacientes, por ejemplo, al manejar en la noche? Yo sé que me mostraste un gráfico, pero ¿qué te dicen? ¿Te dicen, les baja mucho? Ahí te contesto. Mauricio, es muy buena tu pregunta, ahí te contesto. ¿Sabés qué me encantaría? Mira, ahí acaba de mandar un mensaje, Martín, por chat. Fíjate si hay chance que lo habiliten. Ahí dice, el Galaxy S9. Sí. ¿Hay chance que lo habiliten en el micrófono? Galaxy S9. Ahí está, Martín. Ahí está, ¿me escuchan? Listo, está habilitado. Sí, ahí está, Martín. Dale y después lo contesto la pregunta. Dale y después lo contesto la pregunta de Mauricio, que es excelente. Dale, Martín, contá tu feedback. Bueno, ¿se escucha lo que hablo? Está un poquito bajo. Martín, que estás en Salta. Sí, ¿cómo andás, Gerardo? Hola, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, simplemente quiero decirles que me cambió la vida la cirugía. Es un placer verla ahora de este lado y la tuve que ver desde el otro lado también. Y realmente, bueno, simplificando, quiero decir que yo pensaba que no tenía solución, que lo mío ya iba a ser eternamente así, y bueno, agradezco que apareció esto y me cambió totalmente la vida. Ahora veo muy bien de lejos y muy bien de cerca. ¿Cómo está, Gerardo? Contanos, Martín, contanos específicamente para ir bien al grano, contanos 2 puntos que a todos les interesa. ¿Qué sentís de noche? Contalo eso que me dijiste. Y segundo, ¿cómo te manejás de cerca en tu vida a día? ¿Qué es lo que estás sintiendo de cerca? ¿Cómo te manejás con el teléfono? Bueno, mira, de cerca veo perfecto. Veo la guía de teléfono, cosas que antes no lograba ver. Después de la cirugía refractiva perdí totalmente la visión de cerca, un desastre. Pero actualmente veo en forma espectacular. Y bueno, de noche, eso que vos decís que baja un poco la luminosidad y demás, no lo estoy notando sinceramente, inclusive no noto disminución del campo visual, que podría ser otra de las preguntas, si disminuye el campo visual. Sinceramente no, sinceramente me siento muy conforme, no tengo problemas con la luz ni con el campo visual. Y mi visión de lejos y de cerca está en 20/20, está perfecto. Sí, ahí está buenísimo. Gracias, Martincito. Muchas gracias. Robert, Mauricio, para contestar. Gracias. Hola, una aclaración. Él está usando una apertura especial que le hicieron a Roger, que no es la original, sino que es una apertura más grande. También influye en eso
de digamos que 1.7. le molesta menos la luminosidad. Sí, exacto. Eso es muy importante, eso es uno de los temas a destacar. Uno de los temas a destacar es que, claro, uno de los puntos a destacar es que Martín tiene una apertura más grande, que eso es muy importante, entonces es real que no es la quita de luz que suele tener 1.7 en ese plano, es como 2 milímetros una pupila, que es bastante aceptable. Y lo otro que es muy importante es que, como te dije, hay una diapositiva que es cuánto es lo que él está acostumbrado a perder con las aberraciones contra lo que gana neutralizándola, contra lo que perdería en teoría con la luz. Y él, como vieron la córnea que tenía, que era realmente agresiva, esa transición y esas aberraciones, hacen que nunca haya visto bien de noche, menos con una pupila dilatada. Entonces, él todo lo que va a notar va a ser positivo. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo se siente un IC8 hemétrope, con una córnea virgen, normal, comparado con un ojo? Justamente por eso se hace en un solo ojo el IC8 como está planteado hoy, porque para no sacrificar luz de los dos ojos. Ahora, en caso de altas aberraciones, se puede justificar colocarlo en dos ojos porque la neutralización de las aberraciones es mayor a la pérdida de luminosidad. Ese es el juego que hay que hacer. Hasta que podamos ajustar el tamaño de la apertura inteligentemente. Un comentario como paciente. Yo voy a decir unas palabras que no... Hola. A ver. Hola. Sí, Gerardo. ¿Se escucha? Gerardo. Sí, se escucha, Gerardo. No tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con el lente, pero bueno, justo que apareció Martín Nars. Martín Nars fue hasta hace pocos años el jefe del Hospital Materno Infantil de Salta. Nosotros hace unos años con la Fundación Elena Barraquer fuimos a Salta y en realidad, gracias a Martín y a Rodolfo Marcusi, pudimos operar 550 ciegos de cataratas y nada, Martín, donde yo puedo, hablo maravillas de vos porque la verdad que lo que ha trabajado este hombre y lo que ha hecho para que podamos operar a esa gente ciega no tiene nombre. Así que nada, es solamente ese, Martín. Te mando un abrazo grande. Un grande, Martincito. Gracias, Gerardo, muchas gracias. ¿No? Yo tengo palabras de agradecimiento nomás Mira. por ustedes. Zaldívar, Takashi brasileño. Sí, Takashi. Takashi. ¿Cómo estás? ¿Cuál? Brasileño. ¿El junior Felicitaciones. o el junior o el joven? Felicitaciones. Sí, felicitaciones pela apresentação. A que distância está a vista intermédia e a cerca? E isso, a curva de focos? La curva de defocus la hemos hecho muchas veces. Y la que yo te IC8. Sí. Sí. Aqui sí, que la distância está a vista intermédia e a cerca. La vista intermedia del Optec tenés a todas las distancias que mostré, 50, 57, 60, 80 y 1 metro. O sea ¿Y que la cerca? realmente, y la curva de desenfoque generalmente de cerca 40 centímetros, 40. 40 centímetros. Bueno, muy bueno. Roger, una pregunta. ¿Este lente, como es estenopeico, debe aguantar un poco más, o debe tolerar más los errores en este caso de cálculo que son normales? O sea, pienso en este tipo de córneas. O sea, a mí me parece lógico, porque en realidad lo único que le tendría temor un poco es justamente lo que se comentó, y creo que ya se argumentó bien en lo del campo visual, cómo voy a examinar esa retina. Quizás eso. Eso quizás es lo que me daría temor, pero la posibilidad que me da mayor tolerancia de error en estos cálculos, que siempre son los peores ojos para cálculo, y sobre todo la disminución de aberraciones, me hace una muy buena elección en estos casos, ¿no? Yo creo, y esto me mata la compañía por si me escucha, yo creo que esto recién empieza. Pero soy sincero, creo que esto recién empieza y va a ser un capítulo que todos vamos a tener que manejar el día de mañana porque somos fábricas de lentes, de córneas con aberraciones bien usadas, porque un LASIK hipermetrópico es realmente muy beneficioso para el paciente por mucho tiempo, o un presbilasic, lo que sea, y en algún momento vamos a tener que operar con un lente intraocular. Hasta que no tengamos un lente intraocular que podamos manejar el 100% de la luz para lejos, para cerca y toda la historia, vamos a tener que lidiar con estas aberraciones de una manera inteligente. Y me parece que hoy
teniendo una alternativa que uno puede de alguna manera en muy poco tiempo tener 2 o 3 modelos de estos, small, medium, large, tener 3 aperturas, vamos a poder controlar la mayoría de las córneas que se nos presenten de una manera muy eficiente y bilateral, cosa que no es algo menor para el paciente. Roger, una pregunta. Buenísimo. ¿Algún comentario más? Roger, tengo una pregunta. Mauricio, dale. Hablaste de que van a aparecer por corrección de astigmatismo, ¿no es cierto? Te escuché en la charla que van a aparecer con corrección de astigmatismo. Ahora, igual que el estenopeico debe tratarte suficiente astigmatismo, más o menos. ¿Cuál es tu cálculo? ¿Cuál es lo que se estima que te alcanza a tratar de ese síndrome? Sí, el estudio que se ha hecho en Optical Bench, y después lo hicieron también en personas, dice que aguanta hasta una dioptría y media, pero yo te lo pongo de una manera diferente. Cuando uno usa este tipo de lentes, tenés una doble función. Tenés la función de neutralizar las aberraciones y después de que lean sin anteojos. Si vos tenés todas las aberraciones para neutralizarlas, tenés una dioptría y media, por ejemplo, de astigmatismo, vas a contrarrestar bastante bien ese astigmatismo, pero te está quitando calidad de visión para sacarle más provecho de cerca y distintas cosas. O sea que mientras más perfecto te quede en 0,75 de miopía, una dioptría, más provecho le puedes sacar. O sea, neutraliza el astigmatismo, pero vos no querés que neutralice el astigmatismo. Quiero que tenga miopía mínima para darte lo máximo de cerca y de lejos a la vez. Sí, o sea, naturalmente... No, y el mismo hecho de dejar de cilindro es beneficioso. ¿Cómo lo veis? Todos apuntamos a que quede miope. Lo ideal es que quede miope con una dioptría de 0,75. Eso es lo ideal. Perfecto. O sea, a pesar de que neutraliza, como dijo Roger, ¿me escuchan? A pesar de que neutraliza el astigmatismo, mientras menos error refractivo quede, y sobre todo astigmatismo, y mayor, y la miopía sea entre 0,75 a 1, tiene el máximo de eficiencia del sistema, en el cual generalmente el estenopeico te puede neutralizar una dioptría y media. Si nosotros estamos usando un estenopeico un poco más grande, probablemente corrija 1,25 de cerca. Pero si le adicionás el 0,75 que le estás agregando como miopía, le estás dando alrededor de 2,25 o 2,50 de cerca, manteniendo la visión lejana. Por eso es un cálculo matemático, depende de la apertura que tenga, cuánto le das para cerco y todo. Es un equilibrio. Además, aumenta más la luz. Bien, solo un comentario. Estaba escribiendo... Sí. Dale. No, que al agrandar, como decía, eso es muy importante. Al agrandar el diafragma, se empieza a ser menos permisivo. Entonces, ganás más luz, es menos permisivo, es un equilibrio esto. Por eso estamos trabajando a fondo en esto, para establecer cuánto es el tamaño ideal para cada cantidad, para la cantidad de aberraciones. En muy poco tiempo lo vamos a tener, porque ya tenemos una casuística interesante, estamos trabajando con tipos que saben mucho, estableciendo exactamente el tamaño, para tener 2 o 3 tamaños. Perfecto. Solamente una cosa, justo pasaba el doctor Daniel Sosa escribiendo, el doctor Aragual, que estaba haciendo estas pupiloplastías justamente lo más pequeñas posible, aproximadamente 1.5 milímetros, ¿sí? Sin necesidad de implantar un lente especial. Lógico, ahora hace una pupiloplastía de 1.5, no creo que no puede ser tan exacto, pero sí, hace poco lo vi presentar eso, ¿sí? Pero no, claro. El problema que le veo a eso, el problema es que eso sí es irreversible. Primero, es muy difícil realmente pegarle al tamaño, que está bueno, pero es difícil pegarle. Y segundo, que ahí sí, que para ver la retina tenés que ser mago David Copperfield, y después cualquier cosa que pase realmente se complica. Excelente. Está bien. Bueno, yo creo que, José, pues, para que des la palabra final, ¿estás por ahí? Que un comentario final, doctor Saldívar, que es para que cierre. Como paciente puedo decir ¿yo o dijo? Saldívar, Valvecchia y Lucho, vean que No sé qué querías decir. ¿Quién era el que estaba hablando recién?
Yo, Martín, el paciente. Ah, Martín. Lucho. Sí. No, como paciente, que es lo que puedo intervenir y interrumpir acá, mi ilusión era poder ver siempre como con un estenopeico. Yo siempre, después de mi cirugía refractiva y demás, me ponía un estenopeico en el ojo y decía cómo quisiera ver como veo con un estenopeico. Y bueno, ahora, gracias a Dios, veo así y mejor todavía porque no tengo pérdida del campo visual. Nada más ese es mi pequeño aporte como paciente. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ti. Entonces, vamos cerrando. ¿Hablo yo? Buenísimo, espectacular. No. Muchas gracias a todos. Dale, Robert. Bueno, no, la realidad es que estuvo muy bueno el meeting. Hay muchísimas alternativas que vamos a tener ahora. Algunas nuevas ya las presentaron. Y la realidad es que esto nos ha obligado a aprender de óptica y tenemos que ver todas las variables que existen. Pero yo hace poquito, en una conferencia en la IIIC, justo cuando salí con Gerardo Balbeque ahí desde Aspen por videoconferencia en el congreso de él, mi charla era el fin de los lentes monofocales. Y aunque no sea real, es que en realidad va a haber tanta variable de lentes que los lentes monofocales van a quedar para un mínimo muy pequeño de cierto tipo de pacientes. Y usted, esta charla la di hace un año y pico y ahora hace unos 6 meses en Aspen, y fíjense que a poco se va dando de que los monofocales cada vez van quedando para nichos, van a quedar en nichos. Por supuesto siempre se van a usar en hospitales públicos y ese tipo de cosas, pero para la gente con elección cada vez van a quedar más nichos, y ahora con los lentes refractivos de baja dioptría como los que presentaron ahora, y los que vienen como el Vivid, el Isopure y el Enhance, es una alternativa para reemplazar los monofocales, porque es muy diferente tener un paciente que vea de lejos y no pueda ver el teléfono, que vea de lejos que vea el teléfono. Me pasa a mí. Yo me encantaría poder ver el teléfono y lo veo muy, muy incómodo. Entonces la realidad es que este grupo de pacientes, al que le íbamos a poner un monofocal, muchas veces vamos a terminar poniendo este lente. Así que la realidad es que tenemos que ver cada caso, cómo lo resolvemos, y el fin de los monofocales, aunque no sea estrictamente real, va a ser muy cierto en los próximos 3 o 4 años. Sí, es verdad. Bueno, yo diría que darle gracias a José por haberme invitado. No intervengo mucho porque no tengo mucha experiencia en algunos temas que han tratado, pero aprendí muchísimo. De verdad que esta pandemia nos ha servido mucho para estos webinars y de verdad que estoy encantado, estoy feliz. Tengo 10 horas de estar sentado aquí. Así que muchas gracias, José. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gerardo, ¿alguna palabra final? No mucho más que agregar. Realmente son maratones de webinars, pero está bueno porque de otra forma jamás tendríamos el tiempo libre como para poder charlar, debatir y todo. O sea, es altamente productivo y yo creo que los que más provecho le van a sacar son los más jóvenes. Nada, seguir adelante. Sí. Todo va a ir decantando. Después de la pandemia veremos cómo sigue esta nueva forma de educación. Vamos a hacer el chivo, ya que estamos, los invitamos para fin de agosto. Todo el Facu Extrema, todo entero, va a ser virtual. Pero les prometo que no van a poder entender lo que están viendo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la participación de todos. Gracias. José, muchas gracias por ayudar, coordinar. Gracias, Luis. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Martín. Chao. Muchas gracias a Nos todos. vemos. De acuerdo.